Bueno, ¿se está viendo la pantalla compartida? No, ¿No? no, no se ve. Ok. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿ahora? Ahí va, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a terminar la última parte de óptica geométrica. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con tratar de cuantificar eh, la imagen producida en términos de la ganancia en la dimensión lateral, o sea, en el aumento. ¿Vale? Entonces vamos a recordar un poquito algunos conceptos. Supóngase, tenemos el ojo por aquí, el ojo por aquí, y entonces tenemos una situación donde tenemos un objeto delante del ojo, y ¿cómo lo vemos? ¿No? Lo que sabemos es que, bueno, esto lo podemos pensar como un sistema de lentes, ¿no? Pero de dos lentes, y si están suficientemente cerca como una única lente de una potencia que es la suma de las dos potencias. Entonces, imaginemos que acá tenemos una lente que representa lo que sucede con la córnea del cristalino. Y bueno, el trazado de rayos, ustedes saben que, por ejemplo, la emisión de luz de un punto, el extremo, por ejemplo, de esta flecha, tira rayos por todos lados. En particular va a haber uno que va a entrar aquí, no se va a desviar y va a seguir derecho. Y bueno, el resto de los rayos va a atravesar este sistema de lentes y va a converger a este que está acá, ¿no? Entonces, la imagen de este punto es este punto por acá, y acá yo voy a tener receptores que se van a activar y van a decir, bueno, acá tengo el puntito de la flecha, ¿no? Y lo mismo con este extremo, y entonces, haciendo simplemente el trazado geométrico del rayo que no se va a quebrar, digamos, yo ya veo que esta flecha se mapea en esta otra flechita, que es la superficie efectivamente iluminada en la zona de mis receptores, por lo tanto voy a reaccionar a eso. Y voy a ver una flecha de este tamaño para mí. ¿Vale? Claro, fíjense que si la misma flecha ahora está más cerca, los rayos ahora entran con un ángulo que antes era este, ahora es este, que está más cerca, son ángulos más grandes. Y por lo tanto, del otro lado también son más grandes, por lo tanto, la altura esta es más grande que esta que está acá. Y por eso yo cuando veo algo más cerca, lo registro como que está iluminando una zona más amplia de mi retina y lo veo más grande. ¿Verdad? Entonces, obvio, si yo quiero ver algo con más detalle, lo acerco al ojo. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay una distancia, que es el punto cercano, ¿se acuerdan? Que es la distancia donde ya el cristalino está completamente comprimido. Más no se puede comprimir, entonces yo no gano nada acercando más aún para ver más grandes las cosas, porque la imagen se me genera acá atrás, y acá adentro, y sobre la retina veo todavía rayos que no convergen, así que veo una mancha, lo veo difuso. Entonces, ¿cómo hago yo? Que sería esta situación de acá abajo, ¿no? Ya estoy por delante del punto cercano, de los 25 centímetros más o menos, y entonces los rayos, el sistema óptico este no tiene la potencia para hacer converger los rayos sobre la retina, sino más atrás, y por lo tanto veo una zona, una mancha, ¿no? Entonces no puedo enfocar. Entonces, ¿cómo hago para ver, para vencer ese límite? ¿Ah? Entonces, lo que sí quiero que ya quede claro, que una cantidad que me va a importar mucho es el ángulo que subtiende el rayo que entra con el eje óptico, ¿no? Cuanto más grande sea ese ángulo, mayor superficie voy a iluminar, y lo voy a ver más grande. Entonces, ese ángulo es súper importante. Entonces, para caracterizar la situación al natural, digamos, sin ningún aditamento técnico, lo que vamos a hacer es caracterizar la altura, suponete, de un objeto en términos de qué ángulo subtiende ese objeto con el eje óptico cuando lo pongo a 25 centímetros del ojo. Esa sería como una escala natural, ¿no? Si yo veo más, si el ángulo, mira, ahora vamos a ver, pero este ángulo se llama ángulo de ojo desnudo, o, bueno, alfa U en este caso, y es una característica de ¿qué? De la altura, porque yo tengo un objeto de una altura dada, lo pongo a 25 centímetros, me fijo qué ángulo subtiende con el eje óptico.
ese ángulo va a estar muy relacionado con esta parte que está acá. Bueno, ahora fíjense que yo puedo tener esta situación. El mismo objeto, ¿está bien? Lo pongo frente a una lente convergente, pero lo pongo con una distancia SO que es menor a la distancia focal. Si ustedes ya empezaron a hacer ejercicios, van a ver que cuando hacen eso, la imagen que se produce es una imagen virtual. Se produce atrás y se produce agrandada. Si ustedes hacen el trazado de rayos, de este punto, por ejemplo, el punto que, bueno, el rayo que sale paralelo va a ir a buscar el foco imagen. El foco imagen, si este es el foco objeto, el foco imagen está acá, en este punto. Entonces, este rayo iría para acá, y si lo prolongo para atrás, iría acá. ¿Está bien? Después, el rayo que pasaría por el foco objeto, que sería un rayo que sería este, ¿no? Sale derecho y se va a juntar acá, ¿no? Sí, perfecto, lo arreglé, gracias, Pat. ¿Está bien? Entonces, con este trazado rápido de rayos ya pueden ver que la imagen de este objeto es este que está acá. ¿Está bien? Que es un objeto virtual, ¿está bien? Y si ustedes calculan el aumento lateral, les va a dar un número mayor que 1. Está más aumentado, ¿no? Y entonces, yo que estoy acá atrás, lo que voy a ver son los rayos ya refractados por esta lente. O sea, lo que voy a ver es como si hubiesen sido emitidos por esta imagen tan grande. Y entonces, cuando me olvido de todo esto, y para mí, lo que está delante mío es esta moscota tan grande. ¿Ven? O abeja, no sé. Y entonces, en cuanto al sistema del ojo, lo que importa es el ángulo que subtiende, por ejemplo, este punto con el eje óptico, que da lugar a esta altura, digamos. Entonces, fíjense que lo que hice con este dispositivo fue ampliar muchísimo en términos del ángulo, el tamaño efectivo con el cual yo voy a ver el objeto, ¿no? Y de eso se trata lo que vamos a ver. Ahora vamos a tratar de cuantificarlo, pero es esto. Entonces, si ustedes tienen claro esto es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo puedo medir cuántas veces más grande lo veo? Y me fijo cuántas veces más grande es este ángulo con respecto al que vería a ojo desnudo. Eso me da una idea de el poder de aumento del dispositivo que puse acá adelante. Ese es el concepto, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de cómo lo podemos cuantificar. Entonces, fíjense que este ángulo, que es el ángulo de ojo desnudo, forma parte de es el ángulo opuesto al cateto I0 de este triángulo. Así que la tangente de alfa U es I0, este cateto, sobre este cateto. I0 sobre D0, que son 25 centímetros. Y como son ángulos chiquititos, cuando uno calcula la tangente de un ángulo en radianes de ángulos chiquititos, es prácticamente el ángulo. Así que vamos a tomar la aproximación de que I0 sobre D0 es una medida de alfa U. Y del otro lado, bueno, puedo hacer lo mismo para caracterizar alfa A. ¿Está bien? Es simplemente la altura de la imagen que va a funcionar como objeto para mi ojo, dividido la distancia a la que se produce, a la distancia que se produce con respecto al ojo, ¿no? Esta es la distancia L. L es la distancia que tengo que considerar para el triángulo cuyo ángulo opuesto al cateto I sub I es alfa A. Y de vuelta, la altura sobre el cateto adyacente al ángulo es igual a la tangente del ángulo, que en la aproximación que vamos a hacer, cuando son ángulos chicos, es el ángulo directamente. Bueno, y entonces lo que va a cuantificar el poder de aumento de estos dispositivos es cuántas veces más grande es el ángulo que consigo con mi sistema óptico delante con respecto al ojo desnudo. Y eso se llama aumento angular. Es diferente al aumento lateral, que en la clase pasada, que era el cociente de alturas. El aumento lateral era esto sobre esto. Este aumento angular es esto sobre esto. Bueno, entonces, si yo reemplazo quién es alfa A y alfa U,
Alfa A es la altura de la imagen sobre L, la altura de la imagen sobre L, y alfa U es la altura del objeto sobre D0. Entonces, el cociente es este que está acá. Ahora, fíjense que lo escribí de esta manera porque el primer factor, esto que está acá, es justamente el cociente de la altura de la imagen producida por la lente de este objeto. ¿Pero eso qué es? Es el aumento lateral de la lente. Es el aumento lateral de la lente. Este cociente es el aumento lateral de la lente, que como vimos la clase pasada, viendo los triángulos, ¿se acuerdan? Lo podíamos expresar, por ejemplo, con propiedades de la lente y dónde estaba la imagen, como f menos SI sobre. Eso es simplemente el aumento lateral, ¿sí? De la lente. Entonces vemos que el aumento angular, o sea, la cuenta que yo quiero hacer, la puedo expresar como el aumento, como una propiedad de la lente, el aumento lateral de la lente de una imagen que se genera a una distancia SI, por D0 sobre L. Entonces acá lo único que hago es sacar factor, bueno, es simplificar acá, F. Claro. Y fíjense que acá aparece SI y aparece L, ¿no? Entonces, pero SI y L están relacionadas, porque fíjense el dibujo, fíjense esta parte que está acá. SI es la distancia de la imagen a la lente, L grande es la distancia de la imagen al ojo, y L chiquita es la distancia entre el anteojo, digamos, entre la lente y el ojo, L chiquita. Entonces, se relaciona muy fácil SI con L, ¿está bien? Entonces, SI es, fíjense, esta distancia es esta menos esta. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que le tengo además poner un signo negativo porque se está produciendo en el semiespacio, es una imagen virtual. Entonces, SI es esto que está acá. Entonces, cuando reemplazo SI por esa expresión acá, en lugar de SI pongo menos L y me queda esta expresión en términos de toda la geometría, básicamente en términos de la geometría, donde puse a qué distancia o sea, esta distancia L chiquitita, esta distancia L, D es 1 sobre F, D es 1 sobre F, el que aparece acá es 1 sobre F, y lo llamo D a la potencia de la lente. ¿Se acuerdan? 1 sobre F la potencia de la lente. Entonces la expresión del aumento angular es 1 más la potencia de la lente por L menos L, bueno, esta expresión de acá. Y ahora vamos a ver cómo juega esta fórmula en tres configuraciones de interés. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta distancia es la distancia focal de la lente? O sea, si L chiquita es F, ¿no? Es F que está acá, ¿no? Si L chiquita es F, fíjese que en lugar de L chiquita, tendría que poner F, pero F es 1 sobre D, 1 sobre la potencia. ¿Saben? Entonces, cuando multiplico D por L, acá, y acá me queda D por 1 sobre D, o sea, me queda menos 1. Así que me queda esta cosa muy simple, ¿no? Siempre estoy digamos, tratando de obtener una expresión para el cociente de ángulos, y acá, que es lo que se define como aumento angular, y acá me queda una expresión muy simple. Es D0 por la potencia de la lente, ¿no? Para esa configuración en particular. Ese toque está acá. Ahora, otra configuración podría ser, bueno, ¿qué pasa si esta lente fuera en realidad una, ¿cómo se llama? Una lente de contacto. Si es una lente de contacto, L es 0, ¿no? L es 0, L chiquita es 0. Entonces, en ese caso, la expresión de MA es parecida a esta que está arriba, pero hay que sumarle un D0 sobre L. ¿Vale? Bueno, y fíjense que, bueno, y entonces va a depender de dónde la lente de contacto me genera la imagen. Supongamos que, ¿y cómo depende de eso? Bueno, a través de L, ¿no? L es donde la lente genera la imagen con respecto al ojo.
cuanto más chiquito sea L, perdón, cuanto más grande sea L, no, mejor dicho, cuanto más chiquito sea L, este número va a ser más grande y el aumento va a ser más grande. ¿Saben? Cuanto más chiquito. Ahora, entonces me conviene que L sea lo más chiquito posible para establecer lo que sería el aumento angular máximo que puedo ver con una lente de contacto. Ahora, el valor de L más chiquito posible, ¿cuál sería? En principio, para un adulto sería 25 centímetros, porque si la imagen, la imagen que va a ir al ojo se me produce por delante de eso, no la voy a poder enfocar bien. Entonces, lo más chiquito que puede ser es que esto sea 25 centímetros. Y entonces, cuando L es de 0, acá va de 0, y fíjense que el aumento máximo es más grande que en esta configuración en 1. Bueno, y hay otras configuraciones, por ejemplo, ¿qué pasa si la imagen se forma en el infinito? ¿Eh? O sea, ¿qué pasa si el objeto está en el foco de lo que pongo acá adelante y la imagen se forma en el infinito? Bueno, si sucede eso, L acá se va a infinito y me queda de 0 a 0. El aumento angular no es tan grande como en esta otra condición. Son distintas configuraciones. Ejemplo. Supóngase una lente que tiene una distancia focal de 10 centímetros. ¿Saben? 10 centímetros. Entonces, como tiene 10 centímetros, la potencia de esa lente son 10 dioptrías. Acuérdense que la potencia es 1 sobre 0,1, en este caso metros, eso es 10. Entonces, si yo la uso como lupa, como esto que está acá, y hago que genere una imagen en el infinito, o sea, hago que pongo el objeto, yo quiero aumentar la imagen de este dedo, pongo una lupa y la pongo para que produzca una imagen virtual, pero este está en el foco de la lente esta. Y entonces la imagen se me produce en el infinito, detrás es virtual. Y entonces el incremento angular, digamos, el aumento angular, en esta situación es de 0 por D, que en este caso sería 25 centímetros por la potencia, por 10. O sea, esa lente me estaría dando un 2,5 por. Entonces yo vería, esta imagen sería 2,5 veces más grande que la imagen de ojo. ¿Ven? Así estaría funcionando esa lente en ese caso particular. Bueno, hablemos un poquito de microscopios. Vamos a ver un solo caso muy simple, que es el microscopio constituido por dos lentes convergentes, ¿no? Una lente L1, otra lente L2. La lente L1, la que está cerca del objeto que quiero ampliar, se llama objetivo. La que está cerca del ojo que voy a utilizar para verlo se llama ocular, ¿no? Y simplemente un microscopio es esta disposición tan simple puede funcionar para entender las bases de funcionamiento del microscopio. Acá tenemos un microscopio con la posibilidad de intercambiar 3 lentes como objetivo y un ocular que está por acá arriba. Y obviamente hay un tubo acá, que sería un tubo que está por acá, por donde va la luz y se forman las imágenes intermedias acá en el medio. Entonces, ¿cómo funciona este dispositivo? Bueno, entonces son dos lentes convergentes separadas por una distancia que es igual a la distancia focal del primero, la distancia focal del segundo, más una distancia adicional que se llama longitud de tubo óptico. ¿Está bien? Longitud de tubo óptico. Y entonces, la separación entre entre esta lente 1 y la lente 2 es esto que está acá. La suma de las dos distancias focales más la longitud de tubo óptico. Entonces, con esta disposición, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que yo lo que voy a hacer con la primera lente es generar una imagen real. Eso quiere decir que voy a acercar la lente al objeto, pero no por demás, o sea, no a distancias menores que la distancia focal de la primera lente. En general, la distancia focal de la primera lente es muy chiquitita. Es mucho más chica que la de la segunda. ¿Vale? Entonces, este sería una especie de trazado de rayos pertinente para este caso. Entonces,
la imagen de este objeto sería esta que está acá. ¿Está bien? Trazado de rayos normal de la primera lente. Y lo que tiene que hacer la primera lente es producir una imagen real, invertida, y no muy grande. ¿Por qué no muy grande? Porque acuérdense que yo acá tengo el tubo. La imagen no puede ser esta, porque si no, yo la estaría recortando acá y no podría seguir trabajando. Entonces la imagen tiene que caber dentro del tubo. No puede ser muy grande. El aumento no se produce acá, justamente. El aumento más importante. Bueno, y entonces, la gracia es que esta imagen se produzca por detrás del foco de la segunda lente. Entonces, la imagen que va a producir la segunda lente va a ser una imagen invertida, virtual y más grande, ¿no? Entonces, acá vemos, fíjense, ahora, este sería el objeto para la segunda lente, hago el trazado de rayos, el que entra paralelo va al foco imagen de la segunda lente, el que sigue derecho viene por acá, estos rayos obviamente divergen, y por lo tanto, en realidad, no se van a cruzar en ningún lado para formar ninguna imagen real, sino que parecerían provenir de un punto que está por acá atrás, que justamente es lo que da lugar a la imagen virtual. Y esta es la imagen final que le entra al ojo. O sea, todos los rayos que vienen de acá, parecerían provenir de este objeto. Bueno, y hay varias consideraciones técnicas. Una sola que me pareció interesante destacar es lo siguiente. Hay dos tipos hay más tipos, ¿no? Pero hay dos tipos de microscopios al momento de diseñarlos. Pueden estar diseñados para que esta imagen se produzca en el infinito. ¿Por qué? Porque el ojo, acuérdense que el ojo ve en condición relajada, ve cosas en el infinito, así que no causaría fatiga visual. ¿Saben? Entonces, muchas veces, ¿y cuándo pasa eso? Cuando la imagen que produce la primera lente cae sobre el foco de la segunda. Ahí la imagen virtual está en el infinito. Pero también puede estar diseñado para que la imagen se produzca a una distancia L del ocular. O sea, yo voy a poner el ojo cerquita del ocular, y si la imagen se me produce a 25 centímetros, es una condición donde, acuérdense, el aumento era máximo. Con respecto a ojo desnudo, el aumento angular de algo ubicado ahí. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en que si yo tengo un microscopio que produce una imagen al infinito, quizás es incómodo si yo tengo que mirar, anotar, mirar, anotar, mirar, anotar, porque todo el tiempo estoy enfocando al infinito y enfocando a 25 centímetros. Enfocando al infinito, enfocando a 25 centímetros. ¿Se entiende? Estoy haciendo ese juego. Y entonces en ese caso quizás conviene este tipo de diseño donde la imagen se produce a los 25 centímetros y entonces yo no tengo problemas. Bueno, ese tipo de consideraciones aparecen todo el tiempo en este tipo de diseño. Bueno, ¿y cómo se cuantifica finalmente el aumento obtenido por un microscopio? Bueno, yo le dije, toda la gracia de esta disposición es que al ojo le parezca que la energía que se está propagando parece provenir de un objeto que está acá, ¿no? Entonces, para el ojo, el objeto es este que está acá. Entonces, si este es el objeto I2, acá tenemos abajo un sketch de lo de arriba. Entonces, esta sería la imagen final que tiene que ser procesada por el ojo. Bueno, y esta imagen final va a subtender un ángulo que es este que está acá, ¿está bien? Que lo tengo que comparar ¿con qué? Con el ángulo que subtendería el objeto original cuando lo pongo a D0. Esa era la definición de aumento lateral. Comparar este ángulo, digamos, con este ángulo. Bueno, entonces, esa es la definición esta. ¿Está bien? Acuérdense que al hacer el cociente de los ángulos aparecía esta expresión que está acá. Y aparecía I2 sobre I0 y D0 sobre L. Y ahora fíjense que lo que yo hago acá es multiplicar y dividir por I1. Así que se mantiene la igualdad. Pero lo hago ¿por qué? Porque lo que queda en azul es el cociente de esta altura con esta altura, que es el aumento lateral de la primera lente.
¿Está bien? Y lo que queda en rojo, fíjense que es el aumento angular de la segunda lente. Es el aumento, esta expresión es el aumento angular de la segunda lente. Entonces, el aumento angular total es en realidad el producto de dos aumentos, el aumento lateral del objetivo por el aumento angular de la segunda lente. Y eso ustedes ya lo saben. Digamos, cada vez que ustedes trabajan con un microscopio, ustedes saben que las lentes objetivos están caracterizadas por este factor. ¿Y este factor qué es? Es el aumento lateral del objetivo. Y este factor que está acá, el que está en el ocular, ¿qué es? Y tiene que ver con el aumento lateral. ¿Vale? No, bueno, no produce el aumento total, pero la imagen es aumentada. O sea, no es el aumento total, justamente. Entonces, el aumento total sale justamente del producto entre el aumento lateral del objetivo y el aumento lateral. Y entonces acá tenemos 40 por, 100 por, 400 por y 1000 por. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar esto. Y vamos a seguir. ¿Hay algo del chat? Bueno, no sé. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Entonces vamos a avanzar con la segunda parte. Bueno, hemos terminado óptica geométrica. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a reconciliarnos con el aspecto ondulatorio de la luz. Entonces, ya los tengo cansado con esta transparencia. Simplemente les recuerdo que cuando hablamos del aspecto oscilatorio, es recordar que en realidad la luz es una onda electromagnética, que es una onda además transversal, quiere decir que se propaga en una dirección y la perturbación sucede en direcciones perpendiculares a la dirección de propagación. Y habíamos dicho que matemáticamente la podíamos describir con esta expresión. Entonces ahora vamos a darle un poco más de bolilla a esa expresión, ¿bien? Para tratar de entenderla bien de qué se trata. Entonces lo primero que hay que decir es lo siguiente. Vamos a recordar también bueno, que esta descripción en realidad tiene que ver con este tipo de situaciones donde tengo una perturbación, que en un momento dado tengo un perfil, por ejemplo en este caso un perfil armónico de perturbaciones, en este caso sería la altura del estanque, estaba observado a tiempo constante, entonces este numerito es constante, y a medida que entonces recorro X, voy avanzando en X, el argumento del coseno, o sea, la fase del coseno va a ir aumentando linealmente en X, y bueno, coseno de algo de un ángulo que va cambiando, va empezando a relevar la forma del coseno. Y entonces eso da cuenta de que esta expresión matemática sirve para describir el perfil de perturbaciones armónicas que veo con dado tiempo. ¿Vale? Y entonces lo que veíamos era, en este tipo de situaciones, era que había puntos en el espacio que parecían como oscilar en fase, y esos eran los que definían los frentes de ondas. Acá estamos en presencia de frentes de ondas esféricos o circulares, y acá frentes de ondas planos. Bueno, y esto es en una foto donde estamos congelando el tiempo, pero si dejamos pasar el tiempo, vamos a ver que vamos a poder describir la situación que representa el movimiento de estos frentes de onda con el tiempo, que van avanzando a medida que pasa el tiempo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, pero ahora justamente me quiero centrar en eso.
Entonces, vamos a hacer explícito el hecho de que, el ángulo, toda esta combinación de tres términos, en realidad me da un número, ese número es el ángulo en radianes, que es el argumento del coseno. A ese ángulo, a todo esto, se llama fase de la onda. La fase de la onda es el argumento del coseno. Todo esto, ¿no? Y en esta situación tenemos una situación justamente donde la fase cambia con el tiempo y con la posición. No de cualquier manera, sino de esta manera particular. Entonces, y la idea es la siguiente. Supónganse que yo hago, en un momento dado, me saco una foto a un tiempo dado y me paro en un X, ¿no? Y hago la cuenta, cada X menos WT más pi 0, y eso me da 8. Me da 8. Entonces, ¿qué significa eso? Que la perturbación ahí va a ser la amplitud original por coseno de 8. Entonces, si la amplitud original es así, supónganse, si la amplitud original es así, coseno de 8, qué sé yo, cuando multiplico por coseno de 8, es más chiquito. ¿Saben? Porque, bueno. Ahora, eso es para un tiempo dado y un X dado. Ahora, imagínense lo siguiente. Yo dejo pasar el tiempo un poquitito. Entonces, como dejo pasar el tiempo, la fase en el mismo X cambió, porque le estoy restando un número más grande ahora. ¿Dónde voy a tener que el ángulo este vuelva a ser 8? En un tiempo siguiente. En una posición diferente. En una posición que es más grande que la otra, ¿no? Si esto aumenta un poquito, tengo que esto aumentar un poquito para que todo esto se mantenga constante. Entonces, la fase que antes la veía en un X, cuando pasa el tiempo la voy a ver en otro. Quiere decir que la altura que antes estaba acá, a medida que pasa el tiempo, bueno, la tengo que encontrar en otro X, y eso es lo mismo que decir que la onda se movió toda. ¿Sí? Entonces, todos los puntos de igual fase, estamos de acuerdo, presentan la misma perturbación, ¿no? Los que tienen el mismo numerito acá, tienen el mismo coseno de ese número, y por lo tanto me dan la misma perturbación. Y eso, en particular, definen un frente de onda. Por ejemplo, acá, fíjense, supóngase que cuando hago la cuenta, esta que está acá, la fase me da 6,28. ¿Está bien? Bueno, este punto tiene esa fase, este punto también, este punto también, este punto también. Por eso caen en el mismo frente de onda, están en fase. Siempre este número es 6,28, acá, acá, acá y acá, por lo tanto, están a la misma altura de la perturbación. Pertenecen al mismo frente de onda. ¿Está bien? Ahora, leamos esto a ver si entendemos. La condición de fase constante, o sea que este numerito sea siempre 6,28, viaja en el tiempo a una velocidad. ¿Qué significa? Que si yo dejo pasar el tiempo, lo aumento, el X que tengo que usar para que me vuelva a dar 6,28 va a ser un X más grande. Y si dejo pasar más tiempo, va a ser más grande todavía. Pero eso significa que ese frente de onda se movió con el tiempo con una velocidad que ahora vamos a ver cómo se relaciona con estos parámetros. Pero se entiende que acá adentro está la razón por la cual esto no solo me describe un perfil, sino un perfil que viaja. Sí, 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 claro que sí. Entonces, si vos te quedás acá, por ejemplo, si vos te quedás acá, dejás pasar el tiempo, este ángulo va a cambiar todo el tiempo. Pero el coseno es 2pi periódico. Así que después de un cierto tiempo, vas a volver si vos estás parado, te empezás a mover, bajás, y después de un tiempo vas a estar en el mismo lugar, y bajás, y después de un tiempo vas a estar en el mismo lugar. Te parás en X, dejás pasar el tiempo, el ángulo de fase va a cambiar todo el tiempo, 0, 2pi, 4pi, 6pi, pero como la función coseno es 2pi periódica, cada periodo de la vuelta te va a encontrar en ese lugar en la misma perturbación. ¿Saben? Y lo mismo pasa en el plano, en el dominio temporal. En el dominio temporal. ¿Qué es esto que está acá? El dominio temporal es, me paro en un tiempo dado, en realidad me paro en un tiempo dado, y para un X tengo una fase. Para este X, si esto es fijo, para este X tengo otra fase. Pero ¿qué pasa? El coseno es 2pi periódico. Así que cuando esto sea el ángulo que tenía antes más 2pi, me va a dar lo mismo. Cuando me moví y cambié el ángulo, la fase, el que tenía antes más 2pi, me va a dar lo mismo. Si me sigo moviendo, y la fase va a ir aumentando, pero cuando sea 2pi
más grande que el anterior, voy a estar de vuelta en lo mismo, etcétera, etcétera. Por eso tengo periodicidad en el dominio espacial y periodicidad en el dominio temporal. Entonces, vamos a ver un poco la descripción matemática de esta onda, de ondas viajeras que se desplazan sin deformarse, manteniendo su forma. Y en general lo que vamos a ver vale para tanto para ondas perpendiculares, que son estas que están acá, donde la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación, y también para ondas longitudinales, como las que vimos, las ondas sísmicas que vimos la vez pasada, donde tengo la velocidad de propagación en este sentido, ¿está bien? Pero la perturbación también es en este sentido. ¿Sí? Habla de la densidad local de espiras en función de X, que es el mismo sentido que la dirección de propagación. O sea, el desplazamiento del medio acá es en X, y la propagación de la onda también es en X, y acá el desplazamiento del medio, lo que se perturba, es perpendicular a la dirección de la perturbación. Bueno, y esto es lo que nos va a interesar a nosotros para el caso electromagnético, que se trata de ondas transversales. Bueno, y entonces, acá me voy a poner un poquito de matemático, pero quiero que me sigan, porque es interesante lo que podemos aprender de acá. Entonces, yo les vengo diciendo que esta es la forma de describir matemáticamente una perturbación que se propaga sin deformarse. Y en este caso una perturbación armónica. Entonces, vamos a ver que esto es cierto. Entonces, en el caso más general, si yo tengo una perturbación, ¿está bien? Esta letra psi la voy a usar para definir el concepto físico de perturbación. Y esta igualdad significa que la perturbación tiene que ser una función de x y de t. Esto es lo que dice matemáticamente esta expresión. La perturbación tiene que ser una función de x y de t. Ahora vamos a ver qué cosas tiene que cumplir esta función. Le vamos a pedir cosas para ver cuál es la expresión matemática que surge. Bueno, y lo que le vamos a pedir es que esta expresión matemática, la función del tiempo y de la posición que me describe una onda, la que yo quiero ver, tiene que ser capaz de describir ondas que se propagan a una velocidad v sin deformarse. ¿Eh? Entonces, yo tengo un perfil de perturbaciones en el último momento, y lo que va a pasar en el tiempo es que este perfil se va a mover. Eso es lo que le voy a pedir a esta función que aparece acá. Puede ser cualquier cosa, sé lo que quieras, pero cumplime con esto. ¿Eh? Vamos a ver qué condición sale de ahí. Bueno, entonces, para eso voy a sacar dos fotos de esta situación. Una es esta, que la voy a llamar a tiempo cero. Esto es la perturbación para todo punto X a tiempo cero. Entonces, acá vale 0, acá empieza a subir, a hacer valores más grandes, baja, y acá vuelve a ser 0. A tiempo cero, ese era el perfil. A un tiempo tau, bueno, el perfil se movió, así que ahora la nueva función que me describe las perturbaciones es esta que está acá. Matemáticamente es una función distinta a la de arriba, porque acá vale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, acá empieza a subir, llega al máximo, baja, baja, y 0, 0, 0. Bueno, entonces, para analizar esto, vamos a focalizarnos en lo que le pasa a dos puntos. Por ejemplo, el puntito rojo y el puntito azul, ¿no? Entonces vamos a llamar X a la posición del puntito azul en el tiempo. A tiempo igual a 0, eso era x0, ¿está bien? Y a tiempo tau, eso es x tau. ¿Está bien? Bueno. Y entonces, lo que tiene que pasar, si la onda se propaga sin deformarse, es que si esta distancia entre el máximo y el puntito azul, bueno, que en este caso era x0, esta distancia también tiene que ser x0. Porque si es más grande es porque el pulso se estiró, y si es más chica es porque el pulso se comprimió. Entonces, si es verdad que viajan sin deformarse, esta cantidad
tiene que ser igual a esta que está acá. Si esta yo la llamo x0, esta tiene que ser x0 también. Ahora bien, el perfil se movió a una velocidad v, era lo que yo quería describir, ¿no? Que todo el perfil se mueve a velocidad v sin deformarse. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, este punto se desplazó una distancia v por tau, lo mismo que este punto, v por tau. ¿Ven? Y entonces tenemos esta situación. Y de pedir que la onda se propague sin deformarse, lo que sale del dibujito es que la posición esta, menos, que es la del azul, menos la del puntito rojo, tiene que seguir siendo x0. ¿Ven? O sea que x tau menos b tau tiene que ser igual a x0. Entonces, esta es la condición de que se propague sin deformarse. Algo que se mueve a velocidad v. Bueno, y además, yo tengo que pedir que la altura de o sea, la perturbación misma, la altura, sea igual, ¿no? Sea igual acá que acá. Esta sea igual a esta, para que sea la misma parte de la perturbación. Entonces, tiene que valer que la perturbación en el punto x tau a tiempo tau, esta altura tiene que ser igual a la altura que tenía el puntito azul al principio, que era la perturbación en x0 a t igual a 0. ¿Eh? A esta cosa que está acá, es el perfil inicial, lo voy a llamar con la letra g. Es una función que solo depende de x, es el perfil inicial. Así que esto significa que simplemente psi de x0 t igual a 0 es lo mismo que la función g de x0. Bueno, entonces g es el perfil inicial, el perfil a tiempo cero. Es esta cosa que está acá. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que el valor de la perturbación, este que está acá, tiene que ser igual a g en x0. ¿Pero x0 qué es? x0, por esto que está acá, es x tau menos bt. ¿Eh? Y ya llegamos a donde queríamos. Porque lo que estamos diciendo es que la perturbación a un tiempo tau cualquiera en un punto dado, el puntito azul, es igual a la perturbación inicial, pero desplazada. No evaluada en x tau, sino en un x anterior. La perturbación que tengo en esta situación, en el puntito azul, es usar el perfil inicial, pero no mirar en el mismo punto x tau, sino mirar en el x tau desplazado hacia atrás. ¿Saben? Eso es esto que está acá. Entonces, en cualquier momento, la perturbación de cualquier punto es la del perfil inicial desplazada. Y eso significa que viaja sin deformarse. La perturbación que veo en x a tiempo t es la que a tiempo 0 estaba un poco más atrás. ¿Cuánto más atrás? Y x menos b por t, porque viajó. Entonces, esta es la condición matemática que hay que pedirle a lo que me describe la perturbación que viaja sin deformarse. Cualquier perturbación que viaja sin deformarse, entonces, es una función de x y de t, pero no cualquier función. X y de t tienen que entrar como una combinación lineal de este tipo, x menos b por t, donde b es la velocidad a la que se propaga la perturbación. Y g puede ser cualquier perfil que pongo acá. Si es el argumento es este que está acá, voy a obtener que a medida que pasa el tiempo, ese perfil se desplaza. Si pongo x menos bt, es un perfil que se desplaza de izquierda a derecha. Si pusiera x más bt, es una onda que viaja de derecha a izquierda. Bueno, a nosotros nos va a interesar la situación donde esta función no es cualquier cosa, sino una perturbación armónica. ¿Sabes? Una perturbación armónica. Entonces, la perturbación como función de x y t va a ser una función de esta combinación de posición y tiempo, donde f va a ser, en realidad, una función armónica. Así que f va a ser una amplitud por el coseno de algo que dependa de x y t. ¿Pero de qué manera?
y tiene que depender de esta manera, x menos bt. Por eso, la forma más general de hacerlo es poner un coseno, por ejemplo, de una constante por x menos bt más una fase. Esa es la forma más general de escribir una perturbación armónica que se desplaza sin deformarse en el tiempo. Y esa es bueno. Entonces, esta forma funcional permite escribir ondas de diferentes longitudes de onda, ahora vamos a ver eso, o sea, diferentes periodos espaciales. Miren, cuando yo sacaba una foto y veía el perfil espacial de la perturbación, la distancia entre puntos, por ejemplo, entre máximos, a esa la llamamos longitud de onda, esa era la periodicidad espacial que yo te decía. Bueno, con esta expresión vamos a poder modelar ondas de distinto lambda. Ahora vamos a ver dónde aparece lambda en esta expresión. Y además de distintas frecuencias temporales. ¿Ven? Ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense que lo único que voy a hacer acá es multiplicar acá adentro k por x menos kbt, me queda acá. Y a k por b lo voy a llamar w. Y entonces tengo la expresión con la que veníamos trabajando siempre, ¿no? Donde la perturbación armónica que viaja sin deformarse es k por x menos wt más z. Que es esta que está acá. Muy bien. Al número k se lo llama número de onda. Y las unidades son, bueno, radianes sobre longitud, ¿no? Porque tiene que ser, cuando lo multiplico por una longitud, me dan radianes el producto, así que tiene unidades de 1 sobre longitud. Y W es la frecuencia angular, y tiene unidades de radianes sobre tiempo, ¿no? Radianes sobre tiempo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un intervalo, 15 minutos. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Alguna pregunta remota? Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces, vimos que esta manera de escribir la ecuación de la perturbación es en realidad una manera compatible con escribir una perturbación armónica que viaja en el tiempo sin deformarse, por cómo aparece combinadas X con T, lo que acabamos de ver hace un segundito. Y bueno, entonces este argumento es lo que llamamos la fase de la onda. El ángulo phi, la fase de la onda. Está compuesto por una parte espacial, por una parte temporal y una fase constante inicial. ¿Vale? Se llama fase inicial de la onda, phi 0. Entonces, ya mencionamos que esta cosa que es una función armónica, o sea, periódica, que se desplaza en el tiempo. Entonces, a un dado tiempo, por ser periódica, cuando yo me desplazo en X, va a ser repetitiva, ¿no? En particular, un dado perfil va a tener esta pinta que está acá, ¿no? Cuando yo me desplazo una longitud lambda, voy a recuperar la misma fase que tenía lambda pasos atrás, ¿no? Porque es armónica en función de X, como se ve acá en la expresión. Entonces, ¿pero quién es lambda? ¿Cómo se relaciona lambda, o sea, esta distancia que me da de la periodicidad espacial, con alguna cosa que aparezca acá? Bueno, vamos a ver eso.
Entonces lo que yo estoy pidiendo es esto que está acá. Estoy diciendo que mi función, la perturbación, si yo miro la perturbación a un dado tiempo, te fijo en un x y en un x más lambda, o sea, por ejemplo, en este x y en este x más lambda, la perturbación debería ser la misma, ¿no? Porque esa es la periodicidad espacial. Doy lambda pasos y estoy en la misma perturbación. Esto es pedir que la función sea periódica en el dominio espacial, perdón, con periodicidad lambda. Bueno, veamos entonces un poco qué significa eso. Bueno, escribo de este lado quién es la perturbación en x, y en este lado lo mismo, quién es la perturbación, pero no en x, sino en x más lambda. Una es acá y otra es acá. O una es acá, si quieren, y otra es acá. X más lambda. Cualquier x que yo haga. Me desplazo lambda con respecto a ese. Bueno, y fíjense que la cuenta entonces es kx menos wt más phi 0, y me queda un k más lambda k en este lado, en el miembro derecho. Y entonces, ¿estas dos cosas son iguales? ¿Pueden dar el mismo resultado? Sí, pueden dar el mismo resultado, porque fíjense, esta parte de que está acá es la misma que está acá. Y a esto le tengo que adicionar un ángulo que es k lambda. ¿Cuándo el coseno de un ángulo va a ser igual al coseno del mismo ángulo más k lambda? ¿Qué tiene que ser k lambda? Tiene que ser 2pi, o 4pi, o 6pi, ¿no? Un ángulo, le sumo 2pi, el coseno es el mismo. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, lambda tiene que ser tal que cuando multiplico por k me tiene que dar 2pi. Entonces lambda es 2pi sobre k. Entonces, esta expresión que está acá es periódica en x, y el factor que aparece multiplicando x, que en este caso es el número de onda acá, está muy relacionado con la periodicidad espacial que voy a tener en el dominio espacial. Lambda es 2pi sobre el número de onda acá. ¿Vale? Bueno, esa es la periodicidad espacial. La periodicidad temporal es lo mismo, es hacer esta cuenta misma, solo que hay que evaluar de un lado x, del otro lado x, y del otro lado t, y t más el periodo temporal. Haciendo lo mismo, se ve que el periodo temporal está relacionado con el parámetro del factor que multiplica t, y es 2pi sobre omega. Entonces, en esta expresión ya me están dando información sobre la periodicidad espacial y la temporal. La espacial es 2pi sobre k, y la temporal es 2pi sobre omega. ¿Está? Bueno, y el último término que aparece acá, como yo les decía, se conoce como fase inicial. ¿Por qué es la fase inicial? Porque es lo que queda de la fase cuando miro a tiempo igual a 0 y en la posición 0. Por eso se llama fase inicial. Entonces, a veces van a encontrar la expresión de una onda armónica que se propaga sin deformarse escrita de esta manera, o también la pueden encontrar de esta otra manera. Es lo mismo. Reemplazo k por 2pi sobre lambda, omega por 2pi sobre el periodo temporal. Bueno, y acá algo para recordar. ¿Se acuerdan que la velocidad a la que se propaga esta onda, ¿está bien?, se relacionaba con k y omega a través de esta expresión? Omega es w sobre k. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Porque k por b era lo que llamamos omega. Cuando hicimos esta cosa que se propaga a velocidad v, k por b era lo que llamamos. Entonces hay una relación entre el dominio temporal, el dominio espacial, que está dada por la velocidad. La velocidad es lo que me acopla desplazamiento con paso del tiempo. Así que es el que me acopla los dos dominios. Por eso surge esta ecuación, o se puede escribir en términos de las periodicidades, lambda y t, ¿sí?, es lo mismo. Y llegamos a esta ecuación que expresa exactamente lo mismo. En lugar de 1 sobre t pongo la frecuencia temporal. Y vemos entonces que para cualquier onda armónica que se propaga a velocidad v, la longitud de onda y la frecuencia no pueden variar cualquier cosa.
el producto tiene que ser igual a la velocidad de propagación. Eso es un poco lo que vos me estás preguntando. Entonces, de vuelta, una perturbación que se propaga a velocidad v y tiene una dada longitud de onda no puede tener cualquier frecuencia. ¿No? Tiene que ser lambda por la frecuencia, tiene que ser la misma velocidad de propagación. Bueno. Y ahora les voy a pedir la última parte, vamos a terminar más temprano hoy, la última parte, un poco de atención, porque esto va a ser clave para todo lo que sigue de interferencia y difracción. Esto es clave, y si se pone a pensar, no es tan complicado. Entonces, llamamos fase de la onda al argumento del coseno. Y ya entendimos qué rol juega acá, qué rol juega W, y quién es phi c. Entonces, analicemos el perfil de perturbaciones a tiempo cero. O sea, cómo depende la perturbación de X solamente, poniendo T igual a 0. Entonces, matemáticamente es simplemente el coseno de K por X más phi c. ¿Vale? Lo pongo ahí. Ahora fíjense, voy a hacer una cosa matemática, que es multiplicar y dividir por K aquí, en el segundo término, que no tenía acá, pero bueno, se lo pongo dividiendo y multiplicando. Y ahora voy a sacar factor común K. Saco factor común K y acá me queda X, y acá me queda phi 0 sobre K. ¿Está bien? Matemática. Dice matemática. Pero ¿cuál es la interpretación de esto? Fíjense que lo que tengo acá es que una función que tiene una fase inicial distinta de 0, una función armónica con una fase inicial distinta de 0, la describí como una función armónica que no tiene fase inicial, o sea, no tiene el término independiente de K. Acá no está más la fase inicial, pero a costa de haber desplazado X en phi 0 sobre K. ¿Se entiende? Esto sería una especie de nuevo X. X más este delta X. Esta expresión matemática es K por un nuevo X, pero no tiene fase inicial. O tiene la fase inicial igual a 0. ¿Se entiende? Por ahora es matemática. ¿Qué es lo que hice? Les repito. Me di cuenta de que es lo mismo pensar a una perturbación que tenía una fase inicial en un dado, una fase inicial phi 0, como una perturbación evaluada en un X desplazado, pero sin fase inicial. Evaluado en este X, X más delta X. Donde delta X, ¿qué es? Era phi 0 sobre K. Bueno, entonces reemplacé, o me di cuenta que son equivalentes, una situación con una fase inicial distinta de 0 a un desplazamiento en X, de algo que no tiene fase inicial. Y entonces, teniendo en cuenta esto, a ver si sale ahora, veamos esta. ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve. Bueno, a ver. Bueno, entonces vamos a jugar un poco con eso. Entonces, acá tenemos un applet, la dirección está en la presentación, que me va a permitir jugar con la forma, a ver, vamos a usar un coseno, así es el que usamos nosotros. Ah, bueno, no, bueno, no me cambia esto, usemos un seno, pero es lo mismo. Ahí va. Bueno, entonces, esto es un seno, y yo acá tengo la posibilidad de cambiar los tres parámetros, ¿no? Un parámetro A que no está acá escrito, que es la amplitud. Fíjense que si yo cambio A, cambia la amplitud. O sea, todo queda igual. ¿Esto qué es? Es a tiempo igual a 0, como es el perfil, ¿no? Entonces, el A que no está acá sería lo que multiplica acá adelante al 0. ¿Cómo saco esto abajo? No. Bueno, sí. Bueno,
Ahora, el parámetro que acá llaman B es nuestro K, el número de onda. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo funciona B. En la línea curvita un poco más clara es la referencia. Es donde A es igual a 1, B es igual a 1, C es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, analicemos primero la referencia, si quieren. Bueno, no analicemos. Entonces, estamos en este caso. Ya vimos que cambiar A es simplemente, A es lo que multiplica el seno, y simplemente cambiar la escala. Listo. No tiene mucha gracia. Ahora cambiemos B. B es nuestro K, es usar números de onda más grandes o más chicos. ¿Qué les parece que va a pasar cuando yo cambie B? K, ¿con qué tenía que ver? Con el lambda. K era 2pi sobre lambda, o lambda era 2pi sobre K. Entonces, si yo cambio K, el lambda va a cambiar. K más grandes van a tener que ver con lambda más chiquititos. Entonces, si yo aumento K, fíjense que comprimo la onda y la periodicidad espacial es más alta. ¿Está bien? La longitud de onda es más chiquitita, la periodicidad espacial es más alta. Yo, a medida que me desplazo, encuentro más máximos signos más rápido. ¿Está bien? Eso es lo que maneja el B. Eso es lo que maneja el B. Y obviamente con menor que 1, bueno, voy a tener longitudes de onda más grandes que la que tenía antes. Entonces, ese es el grado de libertad de K, que era manejar lambda. Y ahora vamos a ver C. Bueno, acá dice numéricamente cuál es la ecuación. C ahora está en 0. ¿Qué quiere decir? Que la fase inicial es 0. Eso quiere decir que, fíjense, a t igual a 0, en x igual a 0, ¿cuánto vale el argumento? La fase, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Si x es 0, como la fase inicial es 0, todo esto se hace 0. ¿Vale? Y por eso tengo seno de 0 acá. A medida que x va aumentando, todo este argumento va aumentando y voy creciendo y va levantando el seno. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo cambio C? ¿Alguien me puede decir? ¿Vale? Por ejemplo, en esta situación, C vale 0,80. ¿No? Quiere decir que cuando x es 0, en x igual a 0 no tengo seno de 0. Tengo seno de 0,80. Por eso es la fase inicial. Y seno de 0,80 no es 0, es este número que está ahí. ¿Eh? Entonces, a todo le sumo 0,80 y eso lo que logra es desplazarme la curva original. ¿Eh? Fíjense que para valores de C o de fase inicial positivos, la curva se desplaza hacia X negativos y al revés, para negativos se desplaza para el otro lado. ¿Está bien? Pero se entiende cuál es el rol de la constante inicial. Es decirme cuánto vale la fase inicialmente, en x igual 0. Esta es una situación donde vale eso, esta situación, bueno, vale esto que está acá, la fase inicial acá, vale esto que está acá, etcétera, etcétera. Pero al decirme eso, me está corriendo toda la curva, obviamente, porque no la estoy deformando. Entonces, si voy cambiando cuánto vale el punto inicial, es porque estoy corriendo toda la curva. Ese es el rol de la fase inicial. Ese es el rol de la fase inicial. Ahora bien, ¿se entiende entonces cómo juegan los distintos parámetros? Entonces, con eso en la cabeza, sí. No, perdón, ahí lo vi. Ok. A ver. Bueno. Entonces, ese es el rol que juega esto. Y acá vimos entonces, volvemos a esta cosa que está acá. Acá tenemos una situación con una fase inicial y vimos que eso era equivalente a algo que no tenía fase inicial, pero que había avanzado un poquito más en X. Es lo que yo les digo. La fase inicial tiene que ver con pensar lo siguiente. A ver, esto que está acá. Entonces, imaginemos esta situación, ¿no? Esta situación
es una situación donde yo tengo una onda armónica con una φ0 dada, ¿no? Una φ0 porque a x igual a 0 no estoy en 0, sino que estoy en otro lugar. La fase inicial es tal que el coseno me da este numerito en lugar de darme 1 o 0. Lo que fuera. Ahora, fíjense que si yo, análogamente, como habíamos dicho antes, esto es equivalente a una situación como esta. A pensar que tengo una perturbación sin fase inicial, pero que recorrió más x. No x, sino x más delta x. ¿Está bien? Quiere decir que que es la situación de acá abajo. Es como pensar que lo que yo veo de acá para adelante no fue emitido a partir de este origen con una fase inicial φ0, sino que fue emitido desde este origen que está un poco más atrás, desplazado por una fuente que no está acá, sino que está un poquito más atrás, ¿cuál fue la fase inicial? 0. ¿Está bien? Entonces, las dos cosas son equivalentes. Una perturbación que yo digo que está originada acá con fase inicial φ0 es equivalente a pensar que en realidad fue originada un poquito más atrás, delta x más atrás, así que recorrió x más delta x, pero sin fase inicial. Porque inicialmente acá φ0 era 0, coseno era 1. Esa es la equivalencia entre fase inicial y pensar la emisión como algo que no tiene fase inicial, pero que está desplazada. Perfecto. ¿Cuánto está desplazado? φ0 sobre k. φ0 sobre k es lo que tuvo que recorrer de más, algo que no tuvo fase inicial, para llegar de la misma manera que algo que salió un poquito antes con fase inicial φ0. Ténganlo eso en la cabeza, porque ese es el kit de la parte de interferencia. Y viene de acá, viene de este razonamiento matemático. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, todo lo que vimos, lo vimos porque sabemos que la luz es una perturbación electromagnética que viaja sin deformarse y entonces es una perturbación transversal, entonces el campo es perpendicular a la dirección de desplazamiento, que en este caso es X. Y bueno, y yo creo que ya entendimos el rol que juega acá, el rol que juega W y el rol que juega Z. Entonces, hay un temita que habíamos hablado en el intervalo, que es recordar que hay una relación entre frecuencia, entre lambda y frecuencia. El producto tiene que ser igual a la velocidad de propagación, y cuando hablamos de la luz, por ejemplo en el vacío, como esa velocidad de propagación es constante, es c, si yo definir el lambda me define únicamente la frecuencia, porque a la luz no le queda otra que viajar a la velocidad c. Y entonces, esto ya lo habíamos visto antes, yo puedo hablar en términos de longitudes de onda, o en términos de, bueno, estas son las longitudes de onda, o en términos de frecuencia, de Hertz. Acá estaba, ¿no? Entonces, longitudes de onda de radio se corresponden a frecuencias de 10.000 Hz, microondas de 10 a la 8 Hz, infrarrojo, el visible, de 10 a la 15, etcétera, etcétera. ¿No? Todo surge de esta condición. Bueno, y dos aspectos que les quería mencionar. Entonces, volviendo a nuestro interés en la luz, tiene que ver simplemente muy introductoriamente con dos situaciones que involucran a la luz y su interacción con la materia. Ustedes ya saben que los sistemas atómicos, desde un punto de vista semiclásico, pueden ser vistos como núcleos cargados positivamente, rodeados por nubes de electrones que uno los puede imaginar como que están orbitando en distintas órbitas. Las más energéticas son las órbitas más alejadas. Y un efecto cuántico es que esos electrones pueden cambiar de órbita, o sea, cambiar estado energético, pero no de manera continua, sino de a cuántos, ¿no? También determinan los niveles electrónicos de energía, y por lo tanto, cuando interactúan, por ejemplo, con la luz, la luz puede ceder energía o absorber energía, o un campo electromagnético puede absorber energía de una transición, pero ¿de a cuántos?
a números bien determinados de nivel de cambio de energía. Entonces, estos electrones que están ligados al átomo pueden solamente vivir, o sea, presentarse en estados de determinadas energías, y típicamente cuando a baja temperatura, digamos, se encuentran los niveles más bajos de energía, pero los electrones más alejados pueden ser excitados, ¿no? Entonces, pueden en particular, cuando cuando son sometidos a radiación, absorber parte de la energía de la radiación y usarla para cambiar de un nivel a un nivel un poco más alto. Pero claro, como eso sea de a cuantos, no de manera continua, los saltos que son tan permitidos, definen lo que se conoce el espectro de energías que puede ser accesible por un electrón, ¿no? Que me da cuenta de los distintos saltos que puede pegar, y me habla entonces de la estructura del espectro de energía de un dado átomo, por ejemplo, de un dado material. Y la energía, si ustedes recuerdan lo que vimos en su momento, mencionamos del efecto fotoeléctrico, uno puede pensar a la energía como compuesta por fotones. Entonces la energía que intercambia la radiación electromagnética la puede expresar en términos de la energía que transportan esas partículas, esos fotones, que habíamos visto que era proporcional a la frecuencia. ¿Se acuerdan que era la dependencia con la frecuencia del efecto fotoeléctrico? Entonces, de acuerdo a la frecuencia de la radiación, la luz pone en juego cuantos de energía de distinto valor, y entonces distintas frecuencias van a poder ser las adecuadas para hacer esta transición. Tiene que tener la frecuencia apropiada, o sea, la longitud de onda apropiada, para que cuando la multiplico por h, que es la constante de Planck, por la frecuencia, me dé un delta E que justo encaje con el salto entre un nivel y otro. Entonces, eso me permite utilizar los espectros de luz, tanto los absorbidos como los de emisión, para caracterizar estas transiciones, ¿no? Porque yo solamente voy a, por ejemplo, si tengo un electrón que se excita hasta este nivel y luego decae hasta este otro que está acá, va a emitir un fotón de una energía relacionada con esta diferencia de energía. O sea, un fotón de una dada frecuencia bien determinada. Entonces yo voy a ver estos saltos, los voy a ver como luz de una frecuencia bien determinada. Voy a ver el espectro del material, el espectro del átomo, que me va a hablar justamente de la estructura energética del espectro de esos materiales. Entonces puedo, analizando la luz, no necesito estar en una estrella para hacer la composición de los elementos que hay en esa estrella, porque yo puedo ver qué frecuencias me están llegando, qué colores me están llegando, y con eso puedo tratar de entender qué elementos podrían estar ahí, cuya excitación son los responsables de las actividades explícitas. Eso con astronomía, pero acá se hace también. Se levanta el espectro para caracterizar el tipo de materiales, las especies atómicas que están en determinados lugares. Y un último comentario también que tiene que ver con esto de un mini ejemplo de la interacción entre radiación y materia, tiene que ver con preguntarse por qué el cielo es azul. No sé si ustedes alguna vez hicieron esa pregunta, pero si ustedes ven, la situación es muy asimétrica. Desde la Tierra a la Luna uno ve el cielo, pero lo interesante que quiero mostrarles acá es que uno ve azul. Si ustedes estuvieran en la Luna y miraran a la Tierra, acá verían negro. La pregunta es ¿por qué? ¿De dónde viene el azul? O sea, negro yo lo puedo entender como que hay ausencia de radiación, pero ¿por qué veo azul por todos lados? ¿Sale la respuesta? ¿Alguno? ¿No? Bueno, sí. Tiene que ver con que justamente por la atmósfera, por los gases de la atmósfera. ¿Pero por qué? Porque la situación es la siguiente. Arriba tenemos el Sol emite luz, mayoritariamente cerca del amarillo, pero en un amplio espectro. Es policromática, aparecen muchas longitudes de onda. Y lo que sucede es que la luz, para llegar a nosotros, bueno, tiene que atravesar primero una zona donde hay moléculas de la atmósfera, ¿no? Hay moléculas de oxígeno, de nitrógeno, etc., ¿no? Y esas moléculas van a interactuar con la radiación
¿Qué significa? Que la capa electrónica, cuando viene la radiación, bueno, va a haber cierta probabilidad de que un electrón interactúe con esa radiación, use parte de la energía y haga una transición. ¿Está bien? Y después, pero eso es un estado excitado, así que después de un determinado momento se va a desexcitar. Al desexcitarse, al caer a un nivel más bajo, va a emitir de vuelta un fotón, va a emitir luz. Pero claro, no lo va a emitir en la misma dirección con la que venía la primera, sino que lo va a emitir en cualquier otra dirección. Entonces, ese tipo de scattering se llama scattering elástico, porque usó energía, usó energía para subir y cuando bajó devolvió exactamente la misma energía. Es como, ¿no? Devolvió exactamente la misma. En términos de fotones, quiere decir que absorbió un fotón de una dada frecuencia y cuando se desexcitó emitió otro fotón de la misma frecuencia. ¿Eh? Ahora, eso tiene mucho que ver con la estructura electrónica, ¿no? De qué frecuencias puede absorber y qué frecuencias, ¿no? Como yo les digo, son los saltos esos de la estructura electrónica. Bueno, sucede que las moléculas de la atmósfera, los electrones pueden absorber y remitir luz de frecuencias tipo azul, ultravioleta y azul. El resto es transparente, o sea, viene un amarillo y la energía que tiene el fotón amarillo no le da para hacer una transición de esas. Así que pasa, no interactúa. La sección eficaz de esa interacción es muy, muy, muy chiquitita. Solo si viene un fotón de la frecuencia de tipo azul, tiene altas chances de ser capturado por un electrón, excitarse y ser remitido y en cualquier otra dirección, pero volver azul. Y entonces lo que sucede es que las longitudes de onda amarilla y roja pasan, son transparentes, pero lo que pasa con la azul es que, pum, acá fue absorbido por una molécula y remitido, pero cuando fue remitido en otra dirección. Y al tiempo fue absorbido por otra molécula y remitido por otra dirección. Y remitido con la misma energía, o sea, sigue siendo azul, pero en otra dirección. Y entonces, si yo estoy acá, veo amarillo y rojo de esta dirección, pero el azul me puede llegar de cualquier lado. ¿Eh? Y por eso yo veo el cielo azul. Porque no importa por dónde miro, no importa dónde está el sol, miro para allá y bueno, fue una trayectoria de absorción-remisión, que vino de cualquier lado, pegó un 28. O sea, hubo muchas de estas interacciones y algún fotón tiene la dirección apropiada para llegarme a mí desde esa dirección. Y así con todo. Este efecto se llama scattering de Rayleigh, se llama, bueno, es una especie de scattering elástico, en el sentido que no absorbe energía y me devuelve exactamente un fotón de la misma energía, o sea, de la misma frecuencia, del mismo color. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque el océano, claro, sí, es el mismo tipo de fenómeno. El mismo tipo de fenómeno. Bueno, terminamos hoy. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Bueno, muy bien. Es que es un camino que no dice